El fútbol, esa metáfora. El tiempo espera en un aliado de las circunstancias y el peor enemigo en otras. Cuando Borges escribió el Altep, tuvo que hacer varias explicaciones sobre esta noción de tiempo, porque es tan difusa entre los pensadores y poetas. Pero Borges no explicó el tiempo con conceptos, sino como una experiencia vital, como finitud esencial. Por ello consideró que la muerte del tiempo es inevitable. Ulises y Jean-Jacques es una prueba inevitable del tiempo. En 1000 páginas escribió la vida en un día, el 16 de junio de 1904, de un sujeto desde que se levanta hasta cuando se acuesta, 24 horas, en esas páginas y magistral. Esa semana me acordé que el 5-0 del partido Argentina-Colombia en el Monumental, domingo 5 de septiembre del 1993, el mejor partido de Colombia y por supuesto la peor día para los argentinos. La paradoja de este resultado hizo más daño a nuestro país que a los derrotados. Hubo más eventos trágicos posteriores que no es bueno recordar, pero que se quedaron grabados en la historia patria, esperándolo Tito. De Eduardo Sacheri. Es un cuento que alude a la espera al tiempo y a las no llegadas a las eternas esperas. El seres humanos que llegan o no la espera es la tragedia. Beckett llegó a Godot para que nos aprendiéramos sobre paciencias. No pasó el tiempo de la infinita espera. Recuerdo que en mis primeros desafíos callejeros se volvió un ritual, jugar con los mejores amigos y hacíamos de todo para que no nos tocara jugar juntos. También recuerdo que uno de ellos, el mejor, siempre llegaba tarde, se sabía titular y apeteció por los dos equipos. Era el primero se escogía. Yo sufría demasiado cuando no aparecía porque hacíamos paredes, no entendíamos con el balón y sin mirarnos jugábamos de memoria estética que lo impensado. Cuando se fue del barrio tuve en medio de no encontrar con quién hacer las paradas con la esfera. Estas largas esperas se repiten, pero en el juego del amor, esperar a que llegue por fin la mujer de nuestros sueños es ardoso, doloroso y cómico. Así es la espera del mejor jugador en los desafíos callejeros de nuestra infancia. James y Falcao no jugaron juntos en Brasil 2014, pero se buscan porque saben esperar. Saben de tiempos y destiempos, conocen del color de los afectos. El tiempo es distinto cuando se gana que cuando se pierde un partido. Cuando el árbitro Ernesto Filippo terminó el partido 5-0, Maradona y Goicoechea quería devolverse en el tiempo y Colombia, por los acontecimientos posteriores, el tiempo. Te espero la noche se haga el día, suspiros de esperanzas ya perdidas, no creo que vengas, lo sé que no vendrás, sé que la distancia te hiere, sé que las noches son más frías, sé que ya no estás. Mario Benedetti. En días recientes un colega de fútbol, tertulias, poesía y docencia, Felipe Arroyave, me contó una anécdota que voy a resumir de la mejor manera. Y espero no traicionar del todo a esta hermosa y trágica historia. En plena guerra oficial, al mando de un cuartel militar dio la orden del ataque, pero ninguno de los soldados hizo caso, silencio total, espera absoluta, mutismo. El mismo oficial total espera. El mismo oficial, ahora con mayor vehemencia, gritó estrepitosamente: al ataque, demuestren su poderío. Nadie salió de su trinchera, nadie se movió. Este oficial, en consecuencia, cogió un balón de fútbol y lo tiró en medio de dos bandos. Los muertos están
por contarse. Felipe sostiene que lo vio en la televisión. Hay esperas eternas, siempre estamos esperando, también nos están esperando. Este verbo tiene dos acepciones denotativas: esperar en el tiempo y anhelar y desear. En la vida esperar el bus lo es imposible, la utopía. Cuando el balón se va a un balcón, es preciso esperar que lo tiren, de contrario, fin del partido o consecución de otro, pero hay que esperar cuando la pecosa se va al techo, al que ya nadie puede subir. Les toca a los que están en edificios más altos ver cómo se decolora y gasta gradualmente. El balón espera su rescate. No hay partido oficial si no llega el árbitro. Hay que esperarlo, pero tampoco se puede jugar fútbol sin balón. Y además hay que esperar al dueño del balón. Siempre esperamos el mejor regalo del niño Jesús. Que llegue la novia, el amor, la locura o la muerte. Hay que esperar la vejez, la sabiduría y el silencio. Esperamos lo que jamás ha de llegar, pero persistimos en una espera, una carta, una foto, una llamada, una mirada. En fútbol hay que esperar que llegue el mejor jugador, que los equipos estén completos, que el balón resista todo el partido, que no caiga quebrados, que no se vaya la luz, que el otro me la pase, que no sea gol, que empate, que no se acabe el partido, que sea gol. Que en la universidad existe la ley del cuarto, que no llegue el profe que llegue el profe, que asigne la nota para saber si ganó o pierde la materia. Esperar un milagro, un reconocimiento o un amigo. Esperar el viernes para sí, definitivamente nos funda la espera. Somos hechura de la espera, dulce espera, eterna espera, amarga espera. Escritores y filósofos y poetas han construido al ser humano en estado de espera, esa que nos constituye. Algunos esperan a Dulcinea, a Beatriz, a María. Otros esperan a Esperanza. Yo esperé siempre a Gloria. Yo llegó. Esperé 2 años para volver a jugar fútbol. Y hoy feliz debo agradecer porque jugué y marqué y gané. Me supieron esperar. Tirar el balón en la mitad del patio de la escuela es provocar la metáfora de que valió la pena el recreo, esa eterna espera infantil. Titulares y suplentes. Un puñado de futbolistas pertenece a la élite. Unos 1000 son bastante buenos, pero nosotros somos docenas de miles que no somos nada ni podremos ser algo. Bengt Sigden Anderson. Las salas de redacción viven y habitan titulares. Está comprobado que nos hemos convertido en lectores de titulares, pero por diseño e impacto visual, algunos periódicos tenían como directriz comenzar los textos en una letra capitular, es decir, una letra que sobresalía por su tamaño y tipología. Se sabía más relevante que las demás. Eso mismo pasa entre los seres humanos y el fútbol. Entre los seres humanos, saberse titular de una cartera es igual ser titular o un onceno de fútbol. Es una condición humana, inhumana. Tensión, imbricación, elasticidad, tensión. Suplir es un verbo que alude a complementar. El juez de la línea se siente un suplente de quien está en el centro, porque estar en el centro significa ser el titular. Occidente busca el centro con afán para justificar sus maneras de ser y estar en el mundo. Saberse titular implica aportar un poder que solo se reconoce cuando se pierde la titularidad. El titular camina
Camina distinto, trota como si fuera un avestruz o gacela y cabecea como obra de arte. Hay que estar dentro de los efectos del DT para sentir esa sensación de necesidad en el terreno de juego. El suplente aspira a estar en la titular. Se esfuerza por tener esa virtud de comenzar los partidos, pero hay un sino que no deja tranquilo. Chupar banca no es un eufemismo, es la cruda realidad literal, un sino fatal. Los arqueros padecen de esta sensación, que causa lágrimas y caídas estrendosas. Ya hay robots que juegan fútbol y siempre solo son titulares porque están fijados en la cancha, hacen goles, pases, no se equivocan, no hay suplentes ni titulares, es decir, no sufren, no padecen angustia que produce ser el cambio. Bueno, hay jugadores que entran y juegan 10 minutos, los vuelven a cambiar, doble derrota, doble humillación, doble tristeza. Ser suplentes evitar la derrota, saberse caído, desinflado. Los balones nuevos siempre reemplazarán a los viejos. Como en la vida, en el trabajo, en la cultura, dice la tradición que no todo viejo debe desaparecer. Los neologismos se han encargado de reemplazar a los arcaísmos. Ellos, los neologismos, se saben más actuales, más jóvenes, más vigentes. Los arcaísmos por ellos son los que convirtieron en los eternos suplentes del mundo de las palabras. La ficción en el fútbol. Existen múltiples sinónimos de la palabra ficción. Mentira, irrealidad, invención, cuento, fábula, mito, utopía y quimera, entre otros. La literatura ficcional se ha encargado de provocar en los lectores que habiten los lugares más hiperficcionados dentro de los mundos imposibles. Lo paradójico de esta situación es que la literatura se le ha ligado en grado extremo una anticipación de la realidad, que sus ficciones hiperbolizadas se convierten en, sin excepción, en concreción material en tiempos pretéritos. Julio Verne y Pelé, en un mismo acontecimiento, magia en fútbol, la ficción se vive en cada partido, con porterías hechizadas, se calientan los ánimos, porque el gol sí fue gol, y el pedazo de tarro sí cruzó la raya de mentiras, de meta, conversación para definir la existencia. En los partidos oficiales, Dios es la mitad de ambos bandos. Ruegos de un lado, ruegos del otro. Hacer un gol es ya una fantasía, porque despierta emociones. Hay cánticos gloriosos. En el mundo, cansado y maluco y pesado, se convierten en esperanza, en alivio y posibilidad. Ficciona se hace una trampa, hay invención, la televisión no muestra en cámara lenta lo que fue, lo que no fue y lo que quiere dejar ver. La radio hace lo mismo en vivo y en directo. La radio hace lo mismo en vivo y en directo, lo que es una narrativa ficcionada, porque hay miles de seres humanos que ven, que ven los partidos a través de esta ficción, que es la voz humana que cuenta gestas deportivas. En el fútbol es el único deporte que se juega con los pies y además es el espectáculo en el que más pies, en el espectáculo que más dinero se invierte, publicidad, mercadeo, política, apuestas de literatura, radio, de domingo a domingo. Las emisoras y canales de televisión se dedican al fútbol el 90% de su programación diaria. El fútbol, por eso mismo, es un arte extraño.
paradojal y dinámico, porque sus reglas y normativas cambian poco. Es un arte de lo impensado, se multiplican antropológicamente, gracias a la mentira al azar y luego a la sonoridad de sus enunciados, cuantas metáforas se han unido entre poetas, escritores y filósofos para cantarle a esa parte, para endulzar y entristecer el alma humana con imágenes que hacen pensar que para conocer la realidad se necesita mucha ficción, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, tocando por una historia adolorida por decisiones antihumanas y que por eso no renuncia al juego como una materia, atenuar el ardor de vivir, estadios untados de la sangre de obreros, jóvenes y mujeres agredidas, estadios ateridos por el frío de la muerte y sin embargo sosegados por una esperanza de que la selección conquiste un triunfo o ofrenda para los dioses, un homenaje gol tejido. Desde que nació la pelota hay arte, filigrama, transición y ventura. Cuando nació la pelota surgió la ciencia de medir y pesar, la mirada mezquiza, el caos, el desorden y la desventura. Es decir, el fútbol es un artilugio, un artificio que ha servido para ir a la cima de los momentos gloriosos de un sujeto, una ciudad, un país, un mundo, pero también es el mejor pretexto para que un sujeto habite la cima, el lugar más bajo y ruir de la existencia, pero también ha conocido la cima. La ciudad, el país, la ciudad, el país, la ciudad, el país y un mundo, pero también es el mejor pretexto para que un sujeto habite la cima, el lugar más bajo y ruin de la existencia, pero también conoció la cima de la ciudad, el país y el mundo. Por ello el fútbol es una ficción, una extensión de la desmemoria de los seres humanos. Es una prótesis frágil y quebradiza, porque aquieta y desesperanza en la derrota y aviva las pasiones hasta la muerte. Cuando se juegan partidos entre el primero y el último del torneo, se advierte la imagen de David Goliat. Se supone quién es el vencedor y quién es derrotado, pero esta misma imagen se confirma a los textos como los viajes de Gulliver, ser gigante entre pequeños y pequeño. Entre gigantes un marcador abultado será lo normal. Y si gana el rival más débil, entonces hay palo dominical. Alicia en el País de las Maravillas es un buen pretexto para conocer las cimas y cimas de adentro y de afueras, de conversaciones con caballos, conejos y sapos. En el fútbol acontece que la ficción es más que la realidad. Gulliver y Alicia nunca jugaron fútbol, pero conocieron al sinsabor de la derrota y la alegría que produce ganar, aunque sea en el mundo de la imaginación. Hay equipos que se forman para perder y el día que ganan se sienten mayor la derrota porque ven alterada su habitualidad. El fútbol, por fuera del mercadeo, es sino paradójico, produce conversaciones diurnas que terminan en monólogos nocturnos y soliloquios eternos. Después del partido siempre se queda algo que decir. Me lo comí, debí pasarla, hubiera sido mejor, bajarle y darle al arco, fui egoísta como no la metí. Una conversación como uno mismo se termina cuando se acaba la noche. Y el silencio, la promesa del próximo partido, el fútbol, la vida, de revanchas en la ficción, de la soledad, las reflexiones en los goles, que sí se entran, pero el sueño, una chilena resulta fácil cuando se duerme y se despierta con el entusiasmo alborotado, porque existe la posibilidad de hacer durante el partido. Nos asusta la idea de abrir los ojos y estar encerrados, como a Ana Frank, y que no podamos salir de ese diario, el que detrás de la página siguiente
Por eso tan humano el fútbol, porque los técnicos se equivocan, no con la elección, porque el suplente quiere mostrar que puede ser titular, porque el titular solo entrega ese carácter de tal cuando se lesiona, y otros juegan lesionados. Perder la titularidad es perder de a poco la asistencia misma. Envejecer en el fútbol implica jugar menos, cuidarse más, no chocar, es decir, volverse robot para que no haya riesgos. Hay suplentes eternos que hoy son entrenadores de fútbol, y de la vida enseñan soledad, angustias y derrotas. Hay suplentes que son campeones, pero no jugaron ni un partido. Drama humano. Gol humano. James Rodríguez ganó 2 veces la Champions League y no jugó. Pasarán unos años demasiados y solo quedarán los elegidos. A otros ahora los recuerdas como sombras vencidas, llorando entre la hierba. Había de esperar. Descartes de Julio. Alberto Tezán. En el fútbol ser algo o no ser nada depende de ser titular o de ser suplente. Es decir, la pregunta metafísica por el ser o no ser es el dilema. Son miles de futbolistas que soportan esa carga semántica. La palabra suplente. Son pocos los que portan el banderín de la titularidad. Entrar en una noción o salir de ella es la tarea de quien se esfuerza por lograr el máximo galardón. Acontece lo mismo por fuera del gol. Las novias se convierten en titulares cuando hay declaración explícita del hecho. Los novios son titulares cuando ellas los han presentado oficialmente en sus hogares y frente a los suegros. Fecha límite definitiva, ser o no ser. Pero este carácter se pierde por un gesto, una mirada, una palabra, o bueno, por un malentendido, o un chiste, o un chisme. La titularidad está amarrada a un hilillo débil y frágil, como la condición humana. Kundera, Poe, Sartre y Camus hacen parte de la alineación que dedicó el ando cruel y estético de lo clásico y se convirtieron en como cavernantes. Y Homero y Virgilio de la titularidad de la literatura universal, así como García Márquez, Julio Cortázar. Cabrera Infante y Virginia Woolf, un onceno canónico como un Brasil, con un Pelé, una Argentina como Maradona o con Messi, un Colombia con James, una Alemania con Beckenbauer o Portugal con Cristiano Ronaldo. Todos ellos, los clásicos, pasaron la prueba de tiempo y siguen vigentes. Los otros, los suplentes, por eso son suplentes, están en el camino. La diferencia entre la literatura y el fútbol es que los clásicos se convierten en titulares, inamovibles, cuando fallecen. En el fútbol los jugadores se hacen titulares en la inmediatez. En el carácter efímero de la fama, aunque es posible que pierdan su titularidad porque siguen vivos. A veces los suplentes no, porque siguen vivos, a veces los suplentes no pierden la perspectiva, o mejor, no la quieren o no la aceptan. Los papás somos titulares de nuestros hijos, lo hacemos en nuestra imagen y semejanza, y olvidamos que también fuimos suplentes de nuestros padres. Hablamos un idiota y vamos detrás del otro para que se convierta en titular. A veces cuando uno se acostumbra a la titularidad y la pierde, el estado anímico decae por ser titular. Implica ver el mundo desde arriba y se pierde la visión de la superficie. En estas circunstancias, aunque duela, es mejor el cambio y no creerme en aquello que sea, ya se fue, que no volverá. La eterna titularidad es esperar lo peor porque el carácter ya está corroído. Es una constante lucha contra la inefabilidad del tiempo. Otros ya se saben suplentes, hacen despedidas para la vanidoteca, pero hay otros que se aferran a su desteñida y titularidad con el paso del tiempo. Solo les queda esperar ser parte de los titulares de prensa y la
tragicomedia existencial, el autogolazo. Fútbol y palabras. Hay domingos que son martes y 13. Llamadles, qué sé yo, melancolía, soledad, postración, aburrimiento. Llamadles por favor convencimiento. El fútbol y la vida son lo mismo. Carlos Toro. Hay domingos que no son domingos porque no hay partidos de fútbol en la cuadra, no hay en la cuadra, ni en la cuadra de enfrente, ni en la cancha del barrio. Hay domingos insípidos porque se acabó el campeonato del colegio, porque se fue la luz para ver el partido. Hay domingos en los que ver el partido hay ansias de narración de fútbol. Aunque sea un torneo B o la C, si el fútbol y vida son lo mismo. La voz del narrador acompañada de la voz del comentarista se convierte en la solidaridad de una polifonía, a veces que dicen, narran e inventan mundos posibles, pero hay voces que se repiten y desgastan con la mismidad de lo mismo, es decir, son palabras que se convierten en frases y frases que se vuelven comodines, que pierden su sentido primigenio. Algunos usan metáforas símiles, retruécanos, apóstrofes, morejales y otros recursos que nos brinda la lengua materna. Otros son menos literarios, pero describen lo que acontece en un partido de fútbol. Hay narradores, descriptores, poetas, lunáticos. En el ámbito de la narración deportiva, el que nos hace el balón fue al fondo de las piolas, el arquero voló de palo a palo, goles son amores, y no. En este partido cualquier cosa puede pasar. Es un eximio cobrador, un balón vacío, donde no llegan las telarañas. Mató el balón con el pecho, hay autogolfeo. Esas expresiones se han convertido en lugares comunes y, repito, han perdido su sentido primigenio. Hay domingos sin hiperboles, sin imágenes literarias, sin poesía, pero hay fútbol mundial, fútbol callejero, fútbol de vida. En el mundo literario también hay narraciones, descripciones, poetas, lunáticos. Juan Rulfo y Cabrera Infante son excelentes narradores y escriben en mexicano y en cubano respectivamente. También han narrado sus historias en español, pero prefieren su cierto universal, sus silencios sustos, Pedro Páramo y sus tres tigres y narraciones para leer. Cuando no haya fútbol en el domingo, Alejandra Pizarnik y Virginia Woolf son dos descriptoras extraordinarias de la condición humana. Se murieron porque vivieron muchos domingos sin voces compañeras. Andrés Caicedo y Rafael Chaparro son dos narradores lunáticos, coherentes sus principios abismales de la angustia existencial. Cuando no hay fútbol, aparece la literatura, pero cuando no hay literatura, casi nunca aparece el buen fútbol. De los domingos, todos los jugadores, narradores y poetas y acompañantes de domingos sin fútbol. De los domingos, todos los jugadores del domingo con cara de martes 13. Yo también estoy convencido de que el fútbol y la vida son lo mismo y que faltan más crónicas sobre los narradores de fútbol. El hombre y sus dobles. Hablando un día con un campeón de ajedrez, Boris Spassky, le oí esta declaración, le pregunté si tenía un compañero de entrenamiento. No tengo necesidad, me respondió. Juego contra mí mismo. Vladimir Dmitrievich. Si se pudiera doblar una cancha de fútbol, tendríamos una imagen de un espejo.
es decir, la igualdad de dimensiones, por todas partes. Bueno, suponiendo que es una cancha con las medidas reglamentarias. El mismo ejercicio se puede hacer con el cuento Continuidad de los padres de Julio Cortázar. Es un cuento que si la dobla en dos partes queda como una cancha de fútbol doblada, es decir, se pierden las dimensiones entre la realidad y la ficción. Desaparecen las fronteras entre el mundo de la vida y el mundo de la imaginación. Cuando se alude al tema de la identidad, parece que en el doble de los ejemplos abunda en la literatura. El mundo de las sombras de los espejos, los simulacros, las dobles entidades, la otredad de uno en otro. En el fútbol sucede lo mismo. Jugar siempre será jugar contra uno mismo, contra lo que quiero ser y hacer, pensar en el otro. Una partida de ajedrez tiene los mismos componentes. Doblar la caja para comenzar el juego. Aparecen las estrategias para matar al rey. Hay que hacer jaque mate. En el fútbol acaece algo similar. El mate al rey es el gol adversario. El jaque mate al rey es el gol adversario. Quedar en tablas es quedar empatados. El doble en la filosofía tiene sus inicios en el mito de la caverna y Platón. También allí se difuminan y confunden las sombras con la realidad. La pregunta por el yo tengo sus orígenes de la pregunta por mi doble y algunas respuestas aparecen en los elixires del diablo. Un cuento de Wolfman en el que yo se apoderaba del yo del monje Medardo y que sirve la inspiración para las teorías de Freud, Jung sobre la identidad y la personalidad. Cuando se juega fútbol se siente que hay un doble que juega mejor que nosotros, que está en todas partes. Por eso el estadio es un estadio iluminado. Se ven trotes de los jugadores, pero hay 23, sino 46 sujetos que juegan. Aparece la sombra y a veces cada sombra deja ver 4 yoes. La orla de Maupassant y la sombra de Andersen aluden a esa sensación de doblez que nos pone a pensar en esa posibilidad de que estemos en otro lugar, a esa sensación de doblez. Gilles Deleuze se llama el pliegue en el fútbol. El pliegue es la condición de que haya comunión entre pie y en balón a la cancha, pura doblez doble. Por eso mismo se hace necesario cambiar el arco en el segundo tiempo, pues hace el sentido literario de un autogol. En el arco que se hacen goles en el primer tiempo. En el segundo que hay que defenderlos. Puro pliegue y despliegue literario. ¿Por qué no juegan dos distintos al mismo lado? ¿A qué se le ocurrió la idea de cambiar la cancha en el intermedio del partido? Hay gran doblez en lo humano, por eso es menester jugar contra uno mismo. Fútbol, dolor y fiesta. La perfección dormida sobre el pecho del pie, de repente se yergue y se cumple y florece. Es el corazón viajando por el trayecto del sol en el viento, la delicada esfera, la indomable rosa, Tiago de Mello. Cuando se pierde en un partido por W, ¿por qué se escribe W y se lee W? Escribe W y se lee W. Se habita un estadio de soledad franciscana y da dolor de ausencia. Además se pierden 2 veces. Se pierden los puntos en juego, pero aparece también la impotencia de no jugar. El cotejo contra quienes más se quería jugar. No vino el otro, no llegó el rival. Sin embargo, hay otros para jugar, pero no es lo mismo. Ya estaba pactado el duelo, el desafío. Con quienes se había convenido se pierde por W. 2 veces W, duplicación, simulacro, repetición, copia, sombra. Borges odiaba los espejos y cópula humana, porque multiplican
reproducen y duplican a los seres humanos. Marcel Schwab escribió un cuento que se tituló El hombre doble, como una cancha precisa de 2 arcos, pero se puede jugar fútbol con uno solo. Basta imaginar el otro, dibujarlo mentalmente. Las fronteras están desmarcadas en el carácter de quien juega fútbol. Saramago también escribió sobre el otro que está en uno mismo, sobre el hombre duplicado. Es en esa misma historia el otro en uno mismo, como William Wilson de Poe. Este personaje también aparece en una de las obras de Paul Auster. Poseo tiene sentidos heteronómicos, y no se trata de un alter ego, son sus 32 maneras de ser. Y estar en el mundo como otro. Cuando está solo, aparece un balón, ya no hay soledad. El balón se funde y cobra lenguaje, se ríe, llora con nosotros. No necesitamos a otro para jugar, siempre jugamos en contra de nosotros mismos. La cabeza a la 31, chutes al arco, tiros olímpicos, goles de mentira y de verdad. Los que no hicimos, pero validamos porque nadie nos vio. La sombra es el juez, el árbitro, pero la engañamos. Lo tapamos los ojos y la sombra para que pite con justicia, la nuestra. Hay que mantener la ilusión, la otredad, el otro, la mismidad. Que me presta su juego para que el fantasma juegue conmigo. Hasta Dostoyevski asumió el reto de escribir sobre este fenómeno del cuento, el doble fútbol, el dolor y fiesta que se celebra como el mejor pretexto para eliminar nuestro propio y encontramos con otros. También celebran la ocasión del grito golístico, aunque Lacan sostenga que todos somos bipolares porque somos significantes con el goce, y el goce es la negación de yo, para que otros me pertenecen, juegan al olvido de la inmediatez. Esta alusión resuena cuando nos montamos al bus y escuchamos el epígrafe anónimo que dice: para su mayor economía, y 2 por el precio de 1. El 2 es el número mágico, se ha encargado de recordarnos que somos únicos e irrepetibles. Bueno, ya tenemos la noticia de una señora que prometió casarse con ella misma. Si a los 40 años no contaría nupcias con otro ser humano, ya lo hizo, y nos queda por saber dónde pasarán. Ya no hizo que queda por saber dónde pasarán su luna de miel, así a través del espejo.